Bueno, hoy vamos a ver el tema de enfermedades alérgicas de los pulmones. Yo quiero indicarles a ustedes que no solamente el asma bronquial es una enfermedad. Bueno, yo quiero indicarles a ustedes que no solamente el asma bronquial es una enfermedad alérgica pulmonar. Existen otras enfermedades también que están agrupadas en este capítulo. El título es Enfermedades alérgicas de los pulmones. Bueno, yo quiero decirles que los pulmones son particularmente propensos a las reacciones alérgicas porque están expuestos a grandes cantidades de antígenos suspendidos en el aire, como polvo, polen, sustancias químicas. La exposición a polvos irritantes o a sustancias suspendidas en el aire, frecuentemente en el trabajo, aumenta la probabilidad de las reacciones alérgicas respiratorias. Sin embargo, las reacciones alérgicas en los pulmones no son solo el resultado de la inhalación de antígenos. Se pueden producir asimismo por la ingestión de ciertos alimentos o fármacos. Entonces, con esto quiero decir que la posibilidad de enfermedad alérgica en los pulmones puede estar dada por la exposición a ciertos alérgenos por inhalación. Pero también pueden ser estos elementos por la ingestión y también de ciertos fármacos, ingestión de alimentos y ciertos fármacos. Bueno, entonces en este capítulo vamos a ver en primer lugar vamos a ver la neumonía por hipersensibilidad. La neumonía por hipersensibilidad o alveolitis alérgica también se llama, alveolitis alérgica extrínseca o neumonitis alérgica intersticial. Así también se denomina. También podemos indicar que es la neumoconiosis por polvos orgánicos. ¿Y qué provoca en el pulmón? Provoca un proceso inflamatorio de los pequeños sacos de aire del pulmón que se denominan alveolos. Provocada por una reacción alérgica a la inhalación de polvo orgánico o menos frecuente de sustancias químicas. Esa sería la definición o el marco conceptual de lo que es la neumonía por hipersensibilidad. Las causas. Hay muchos tipos de polvo que suelen causar reacciones alérgicas en los pulmones. Los polvos orgánicos que contienen microorganismos o proteínas, al igual que sustancias químicas, como los isocianatos, que pueden ocasionar una neumonía por hipersensibilidad. Otro ejemplo es el pulmón del granjero, que resulta de la inhalación repetida de bacterias del heno
del heno, pero enmohecido, es decir, del heno que ya tiene cierta contaminación de hongos, pues de enmohecido, que toleran temperaturas elevadas. Es un ejemplo bien conocido de neumonía por hipersensibilidad. Solo un número reducido de personas que inhalan estos polvos desarrollan reacciones alérgicas y solamente una pequeña parte de aquellas personas que las desarrollan sufren daños irreversibles en los pulmones. Generalmente, una persona debe estar expuesta a dichos antígenos. Bueno, hay una lista muy grande de alteraciones que pueden provocar esta hipersensibilidad neumónica o neumonía por hipersensibilidad. Por ejemplo, el pulmón del cuidador de aves, pulmón del cuidador de palomas o pulmón del obrero del heno está expuesto a los excrementos de papagayos, palomas, gallinas. El pulmón del aire acondicionado, por ejemplo, es otra enfermedad. Humidificadores, aparatos de aire acondicionado. Eso puede provocar una neumonía por hipersensibilidad en aquellos que están reparando artefactos de aire acondicionado. Otra enfermedad, por ejemplo, es la vagazosis, con Z. Vagazosis, que es la inhalación de desechos de la caña de azúcar que provoca esta enfermedad. Otra enfermedad es el pulmón del recolector de hongos y es alérgico a los compuestos de hongos. Otra enfermedad es el pulmón del trabajador de alcornoque, suberosis. Alcornoque mohoso, es decir, con hongos, contaminado. Otra enfermedad es la enfermedad de la corteza de arce infectada, eso es lo que provoca. El pulmón del trabajador de la malta, sea de la cebada o malta mohosa también. La mayoría son elementos con los cuales trabaja alguna persona, pero que están contaminados con hongos. Hay otra enfermedad, la secuoyasis, S-E-C-U-O-Y-A-S-I-S, secuoyasis. Moho del acerrín, de la madera roja. Otra enfermedad, pulmón del depurador de queso. También está contaminándose con el moho del queso. Enfermedad del gorgojo del trigo, harina de trigo infectada. El pulmón del obrero del café, que se contamina o es hipersensible a los granos de café. Pulmón del obrero de techo de paja o junco usado en el tejado, también puede provocar hipersensibilidad. Pulmón del trabajador químico, sustancias químicas utilizadas en la fabricación de espuma, de poliuretanos, moldes, aislamientos, goma sintética y materiales de embalaje. Ven ustedes, les he dado una serie de enfermedades que tienen que ver mucho con la contaminación en el trabajo que realiza la persona.
Entonces tenemos las siguientes enfermedades. Pulmón del granjero, que es el pulmón del cuidador de aves, etcétera, etcétera. Pulmón del cuidador de aves, como palomas, por ejemplo, otras aves también. Pulmón del aire acondicionado. La vagazosis, que es por el azúcar. Pulmón del recolector de hongos. Pulmón del trabajador de alcornoque. Enfermedad de la corteza de arce. Pulmón del trabajador de la malta. La secuoyasis, de la madera roja, ¿no? El moho de la madera roja. Pulmón del depurador de queso. Enfermedad del gorgojo de trigo. Pulmón del obrero de café. Pulmón del obrero de techo de paja. Pulmón del trabajador químico. La lesión pulmonar parece ser consecuencia de algo que es importante. Ya yo les dije a ustedes que la alergia es hereditaria. Entonces tienen que tener el gen de la alergia para poder desarrollar estas enfermedades. Lógicamente con el contacto de diferentes sustancias. Una persona que es alérgica no va a hacer todas estas enfermedades. Pues tampoco va a trabajar con todos estos elementos químicos. Bueno, pasaremos a los síntomas y diagnóstico. Cuando existe hipersensibilidad a un polvo orgánico, es habitual que la persona presente fiebre, tos, escalofríos y ahogo al cabo de 4 a 8 horas de haber estado expuesto al mismo. O sea, aquí lo principal es el ahogo que va a presentar o esa dificultad respiratoria que va a presentar. Otros síntomas consisten en falta de apetito, náuseas y vómitos. Pero las sibilancias no son tan frecuentes como en el asma. Si el individuo no vuelve a exponerse al antígeno, los síntomas habitualmente disminuyen en unas horas, pero la recuperación completa puede tardar varias semanas. Una forma más lenta de reacción alérgica, estoy hablando de una evolución subaguda, puede producir tos y ahogo durante varios días o semanas. A veces puede ser lo bastante grave para requerir la hospitalización del afectado. Con la neumonitis por hipersensibilidad crónica, la persona entra en contacto repetidamente con el alergeno durante meses o años. Por eso ya se hace una neumonía por hipersensibilidad crónica, es decir, esa persona no ha dejado de exponerse a estos elementos que les he mencionado por mucho tiempo, pudiéndose formar cicatrices difusas en los pulmones, o sea, fibrosis difusa en los pulmones
hasta desarrollar un proceso denominado fibrosis pulmonar, que ya sería un grado bastante importante y grave en el pulmón, porque esto ya no vuelve a revertirse. Con el paso del tiempo, se agravan los ahogos durante el ejercicio, la tos con esputo, el cansancio y puede haber hasta pérdida de peso. Finalmente, la enfermedad puede llevar a una insuficiencia respiratoria crónica. El diagnóstico de neumonitis por hipersensibilidad depende de la identificación del polvo o de otra sustancia que cause el proceso, lo cual puede resultar difícil. Las personas expuestas en el trabajo pueden no sentirse enfermas hasta horas después, cuando están en su casa. Un buen indicio de que el ambiente de trabajo puede ser la fuente del problema es que el sujeto se siente mal en los días laborables, o sea, en los días de trabajo, pero durante el fin de semana o las vacaciones mejora. Entonces, una relación que tenemos que hacer nosotros para poder indicar de que es una enfermedad de trabajo, ¿no? Es una alergia por la exposición a elementos que realizan durante su trabajo. El diagnóstico se establece con frecuencia a raíz de una radiografía de tórax. Para establecer el diagnóstico de neumonitis por hipersensibilidad también puede contribuir las pruebas de función respiratoria, es decir, la fisiología respiratoria. También se llaman pruebas de suficiencia respiratoria también se llama, que miden la capacidad pulmonar de retención de aire y las capacidades inspiratorias y expiratorias, al igual que el intercambio de oxígeno y anhídrido carbónico. Esas son las pruebas de suficiencia respiratoria. Los análisis de sangre para detectar anticuerpos pueden confirmar la exposición al antígeno que está causando esta alergia, esta neumonía o del antígeno sospechoso. Cuando no es posible identificar el antígeno y el diagnóstico no está claro, se puede realizar una biopsia pulmonar. Eso podemos hacer al final. Es posible extraer dicha muestra durante una broncoscopía, es decir, una endoscopía bronquial, así podemos obtener una muestra, o una toracoscopía. Y ahora también se puede hacer la biopsia por ecografía o tomografía dirigida, la biopsia pulmonar. Bueno, la prevención y el tratamiento, ahora vamos a ver. La mejor prevención es evitar la exposición al antígeno. Con eso prácticamente hemos mejorado la situación si es que ya estaba cursando con la enfermedad, o si no está cursando la enfermedad, pues hay que evitar el contacto con estos elementos para que no enferme con esta neumonía por hipersensibilidad. Pero esto no es fácil en la práctica para alguien que no puede cambiar de trabajo. La eliminación o la reducción del polvo o el uso de máscaras protectoras pueden contribuir a prevenir la enfermedad y las recidivas, ¿no? También. El tratamiento químico del heno o de los desechos de la caña de azúcar y la utilización de sistemas de ventiladores eficaces
contribuyen a evitar que los trabajadores se expongan y se sensibilicen a estas materias orgánicas principalmente. Bueno, yo quiero indicarles de que el tratamiento médico está en base a los corticoides, ¿no? La prednisona, Prdnisona, prednisona, que viene en tabletas de 20 miligramos, 10 miligramos y 5 miligramos, pues en estos cuadros que son muy complicados por la dificultad respiratoria que presentan, tenemos que utilizar la prednisona de 20 miligramos, una tableta cada 8 horas, y que ya no haya exposición al elemento que está provocando la neumonía por hipersensibilidad. Bueno, eso más o menos diferencia. Es un proceso alérgico respiratorio, pero diferencia con el asma bronquial. El asma bronquial es una enfermedad, digamos, la líder de las enfermedades alérgicas pulmonares o respiratorias. Pero había habido otras enfermedades también, ¿no? Por exposición específicamente a elementos como los que les he mencionado. Bueno, pasaremos a otro tema ahora. Otro tema de una alergia pulmonar o enfermedades alérgicas pulmonares está la neumonía eosinófila. La neumonía eosinófila, también llamada síndrome de infiltrados pulmonares con eosinófilos, constituye un grupo de enfermedades pulmonares que se caracterizan por la presencia en los pulmones y por lo general en el flujo sanguíneo de numerosos eosinófilos, un tipo especializado de glóbulo blanco. Bueno, voy a repetir otra vez todos los valores de los leucocitos, ¿no? Los leucocitos tienen un valor normal de 6.000 a 9.000 por milímetro cúbico. Término medio le pondremos 7.500 leucocitos por milímetro cúbico. De esos 7.500, el 70% son polimorfonucleares. El 70% son neutrófilos. Del 1 al 3% son eosinófilos. Del 0 a 1% son basófilos. Del 25 a 30% son linfocitos. Y de 2 a 4% son monocitos. Entonces el eosinófilo usualmente está en un valor muy bajo en la sangre. ¿Por qué? Porque el eosinófilo migra a otros tejidos. Por ejemplo, está en la piel en gran cantidad, está en el tubo digestivo y está en el aparato o en el árbol respiratorio. Ahí es donde migra. En la piel, ustedes saben, por la urticaria, es una célula especializada, vuelvo a decir, de glóbulo blanco, que tiene mucho que ver con la alergia. En el aparato respiratorio lo mismo, pero también el eosinófilo juega papel importante porque es un micrófago, es un fagocito también. Juega papel importante en el tubo digestivo en las parasitosis. Bueno, los eosinófilos participan en la defensa inmune del pulmón. La cantidad de eosinófilos aumenta mucho en las reacciones alérgicas e inflamatorias, incluyendo el asma bronquial, que con frecuencia acompañan a ciertos tipos de neumonía eosinófila. En la neumonía eosinófila, los alvéolos y a menudo las vías aéreas se llenan de eosinófilos. Estos pueden también invadir las paredes de los vasos sanguíneos y si se manifiesta el asma, puede obstruirse las vías aéreas, provocando una broncoconstricción, como ustedes saben. Y también se pueden obstruir porque la mucosidad que se produce es muy abundante y eso puede obstruir.
las vías aéreas. No se ha podido determinar el motivo por el cual los eosinófilos se acumulan en los pulmones y con frecuencia. No es posible tampoco identificar las sustancias causantes de la reacción alérgica, pero en algunos de los casos conocidos de neumonía eosinófila son ciertos fármacos los que provocan la neumonía eosinófila, vapores químicos e infecciones por hongos y parásitos. Todo eso puede provocar la neumonía eosinófila. Los síntomas pueden ser leves o potencialmente mortales en la neumonía eosinófila. También puede haber fiebre, aunque leve, pero va a haber. Y los síntomas respiratorios, que son principalmente la dificultad respiratoria. ¿Por qué? Porque los alvéolos están llenos de eosinófilos. Ustedes saben que una neumonía bacteriana se caracteriza porque los alvéolos están llenos de polimorfos nucleares. Y eso dificulta el intercambio gaseoso. En el caso de la neumonía eosinófila, los alvéolos están llenos de eosinófilos. Y también se produce la dificultad respiratoria. Bueno, en los casos de neumonía eosinófila se aprecia en los exámenes de laboratorio gran número de eosinófilos. Por ejemplo, en la sangre puede alcanzar 10 a 15 veces su valor normal. En la radiografía de tórax es interesante. Generalmente puede observarse sombras en los pulmones que son de características neumónicas. Sin embargo, a diferencia de la neumonía causada por bacterias o virus, las neumonías eosinófilas muestran típicamente sombras que aparecen y desaparecen en distintas radiografías. O sea, en una radiografía vemos sombras pulmonares de neumonía y en otra tomada una semana o algunos días después desaparecen estas sombras. Ese es lo típico de la neumonía eosinófila. El examen al microscopio del esputo muestra las características acumulaciones de eosinófilos más que las capas de granulocitos que se pueden encontrar en la neumonía bacteriana. O sea, la diferencia es que en la neumonía bacteriana encontramos polimorfos nucleares y en la neumonía eosinófila vamos a encontrar eosinófilos. Entonces vean ustedes, es otra enfermedad, la neumonía eosinófila. Es otra enfermedad. Muy diferente a la neumonía por hipersensibilidad. Es muy diferente. Yo quiero indicarles a ustedes que el tratamiento de la neumonía eosinófila habitualmente tiene que descubrirse qué es lo que está provocando, ¿no? La neumonía eosinófila, ya les he indicado qué es lo que puede provocar. Pero principalmente el tratamiento es igualmente con la prednisona. Bueno, puede haber algunos casos que no son tan graves de neumonía eosinófila, pero cuando es grave hay que utilizar la prednisona. Igual, 20 miligramos cada 8 horas y vamos a ver una mejoría muy importante. Bueno, hay casos en que se combina la neumonía eosinófila con asma, entonces tenemos que hacer el tratamiento también del asma bronquial, que también son corticoides, pero más por vía parenteral. En este caso estamos hablando de la dexametasona, ¿no? La dexametasona de 8 miligramos en ampollas por vía intramuscular, o también se puede utilizar por vía intravenosa si el cuadro es muy grave.
Bueno, otra enfermedad alérgica en los pulmones, es la aspergilosis broncopulmonar alérgica. Ustedes saben que el Aspergillus fumigatus es un hongo. Y eso puede provocar la aspergilosis broncopulmonar alérgica. Los aspergillus broncopulmonares alérgicos es un trastorno pulmonar alérgico que con frecuencia se asemeja a una neumonía. Se caracteriza por asma, inflamación pulmonar y de las vías aéreas, y por un valor de eosinófilos en sangre superior al normal. Se debe a una reacción alérgica a un hongo que es el Aspergillus fumigatus. El Aspergillus es un hongo que crece en el suelo, en la vegetación, en descomposición. Vean ustedes, podemos encontrar también en algunos alimentos, en el polvo, en el agua. El sujeto que inhala el hongo puede volver sensible y desarrollar asma alérgico incluso. En algunos se puede desarrollar una reacción alérgica compleja en las vías aéreas y los pulmones. A pesar de que el hongo en realidad no invade los pulmones y no destruye directamente los tejidos, forma colonias en la mucosidad de las vías aéreas y provoca repetidas inflamaciones alérgicas en el pulmón. Los sacos de aire de los pulmones alvéolos se llenan principalmente de eosinófilos. Prácticamente todos tienen un común denominador. Todos prácticamente tienen el mismo comportamiento de estas enfermedades alérgicas pulmonares. Difícil de diferenciar. También puede haber un número elevado de células productoras de moco. En los casos avanzados, la inflamación puede hacer que las vías aéreas centrales se ensanchen de forma permanente, produciendo entonces la enfermedad denominada bronquiectasia. O sea, las complicaciones, ustedes saben, de la tuberculosis. Bueno, yo quiero indicarles a ustedes que las bronquiectasias son fibrosis y dilataciones de los bronquios, fibrosis pulmonar y dilatación de los bronquios, después de haber pasado Bueno, queridos alumnos, vamos a continuar el tema. Estábamos sobre aspergilosis pulmonar o broncopulmonar alérgica. Aspergilosis broncopulmonar alérgica. Bueno, la aspergilosis broncopulmonar alérgica es cuando el Aspergillus fumigatus entra en contacto por vía inhalatoria a través de la respiración con la mucosa traqueobronquial, o también puede llegar hasta los alvéolos, y ahí se produce una enfermedad alérgica a la aspergilosis. Pero también puede haber aspergilosis pulmonar
cuando, por ejemplo, en el pulmón hay una secuela de una tuberculosis. Una secuela de tuberculosis, la caverna tuberculosis, se ha perdido tejido pulmonar por la necrosis gaseosa. También otra complicación es la bronquiectasia, que también es complicación de la aspergilosis. Pero la tuberculosis también tiene como complicación la bronquiectasia, y otra complicación de la tuberculosis es la fibrosis pulmonar o la cicatrización. Entonces vamos a tomar en cuenta la formación de la caverna tuberculosa. Y en la caverna tuberculosa es muy frecuente que pueda asentarse o instalarse el Aspergillus fumigatus y formar lo que se denomina un aspergiloma, es decir, un ovillo de hifas de Aspergillus fumigatus. Bueno, ya más o menos yo les hablo así porque ya me entienden ustedes, ¿no? Si no entro tanto en detalle mínimo para que me puedan entender, sino ya son palabras que ustedes comprenden. Entonces, los síntomas y el diagnóstico de la aspergilosis, los primeros síntomas de la aspergilosis pulmonar alérgica, es decir, cuando ha entrado por vía inhalatoria, son por lo general los síntomas progresivos del asma bronquial, parecido al asma bronquial. ¿Cuál es la sintomatología del asma bronquial? Que ya hemos avanzado. Principalmente dificultad respiratoria y sibilancias. Eso es lo que existe en el asma bronquial, y lo mismo podemos encontrar al comienzo en la aspergilosis. Junto con unas décimas de fiebres puede aumentar también la temperatura, puede haber fiebre. El afectado habitualmente no se siente bien. Pueden aparecer manchas marrones en el esputo e incluso tapones de moco. Sí, tapones muy parecidos también al asma bronquial. En sucesivas radiografías de tórax aparecen áreas con las mismas características de la neumonía, pero localizadas más frecuentemente en la parte superior de los pulmones. Si la enfermedad dura un tiempo o más tiempo, la tomografía computarizada puede mostrar las vías aéreas ensanchadas, es decir, puede haber ya bronquiectasias si la enfermedad ya tiene un tiempo más largo de progresión. Cuando se examina el esputo al microscopio, se puede ver el hongo, es decir, las hifas del Aspergillus fumigatus, junto con el excesivo número de eosinófilos. Vemos eosinófilos también en el esputo. La sangre contiene un número de eosinófilos superior al valor normal también. O sea, hay repercusión en el hemograma también. Y ciertos anticuerpos contra el Aspergillus también podemos localizar. Las pruebas cutáneas pueden demostrar la alergia de la persona al Aspergillus, pero no llegan a distinguir la aspergilosis broncopulmonar alérgica de una simple alergia de Aspergillus, la cual puede presentar en el asma alérgico sin aspergilosis. Es decir, como ustedes pueden ver, es muy parecido al asma bronquial. El tratamiento: es difícil evitar el contacto con el Aspergillus, dado que está en muchos lugares del medio ambiente. Los fármacos antiasmáticos, especialmente los corticoides, hemos indicado la dexametasona, es un medicamento muy útil en el asma bronquial. Se usan también para curar la aspergilosis pulmonar alérgica. Se puede prevenir el daño progresivo del pulmón con un tratamiento de prednisona por vía oral a dosis elevada, ¿no? Es decir, hemos dicho 20 miligramos, tabletas de 20 miligramos cada 8 horas, seguido de un tratamiento de larga duración a dosis ya más bajas. Los fármacos antimicóticos no resultan útiles.
porque los síntomas de la enfermedad no son consecuencia de una infección. Tampoco es recomendable la administración de preparados alérgenos como la desensibilización. O sea, desensibilizar. La desensibilización, hay que utilizar alérgenos para que el organismo pueda tolerar la injerencia de estos antígenos y lógicamente puedas desensibilizarse, ¿no? Bajar la sensibilidad a estos elementos. Como la lesión pulmonar puede empeorar sin provocar síntomas perceptibles, se debe controlar regularmente la enfermedad mediante radiografías de tórax, pruebas de función hepática, pruebas de función respiratoria, como las pruebas de suficiencia respiratoria y determinación de los anticuerpos. Las concentraciones de los anticuerpos disminuyen una vez que se ha controlado la enfermedad. Bueno, son enfermedades poco frecuentes, pero tenemos que conocer, como médicos tenemos que conocer estas enfermedades alérgicas pulmonares. Ya les dije a ustedes, no solamente es el asma bronquial el que puede provocar estas enfermedades alérgicas, hay otras entidades también, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver otra enfermedad alérgica pulmonar, que es la granulomatosis pulmonar de Wegener. Granulomatosis pulmonar de Wegener. W-E-G-E-N-E-R. W-G-E-N-R. Wegener. Wegener. La granulomatosis pulmonar de Wegener, o de Wegener también dicen, ¿no? En alguna sala de hospital he escuchado así decir algún profesor. Una enfermedad principalmente mortal o potencialmente mortal. Se caracteriza por una inflamación intensa que afecta a las paredes de los vasos sanguíneos. En realidad, la granulomatosis de Wegener o Wegener es una vasculitis granulomatosa. Los senos paranasales, los pulmones, los riñones y la piel con formación de nódulos llamados granulomas es la característica. En algunos casos solamente se ven afectados las fosas nasales, las vías aéreas y los pulmones. La enfermedad origina la inflamación de los vasos sanguíneos de los pulmones y a lo largo puede destruir una parte del tejido pulmonar. Se desconoce la causa de la granulomatosis de Wegener, pero puede ser una respuesta alérgica a un factor desencadenante todavía no identificado. Es que compleja esta enfermedad. No hay un factor que diga, bueno, esto es lo que provoca esta enfermedad, pero es alérgica. Entonces, lógicamente, es hereditaria. No a cualquiera aparece la granulomatosis pulmonar de Wegener, como las otras enfermedades, es lo mismo. La única que escaparía a la parte hereditaria es la aspergilosis pulmonar. Eso no tiene relación con la herencia. Síntomas y diagnóstico. La granulomatosis de Wegener puede comenzar sin ningún síntoma o puede cursar con fiebre, pérdida de peso, una sensación de malestar generalizado, tos, dificultad respiratoria y dolor torácico. Todo eso puede haber, pero como ya les dije, principalmente afecta a los senos paranasales, ¿no? En la radiografía de tórax pueden observarse
cavidades aéreas densas en los pulmones que pueden parecer inclusive un cáncer. Pueden hacernos confundir con un cáncer. Fíjense usted. Tomaríamos como diagnóstico diferencial. El diagnóstico se puede confirmar solo con el examen al microscopio de una muestra de tejido, de una biopsia, de una zona afectada, puede ser la piel, fosas nasales, vías aéreas o pulmones. A menudo un análisis de sangre en personas con granulomas de Wegener puede detectar la presencia de anticuerpos característicos conocidos como anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos. El tratamiento de la granulomatosis de Wegener. Sin un tratamiento adecuado, la enfermedad puede evolucionar rápidamente y terminar mal. En consecuencia, el tratamiento debe comenzar inmediatamente después del diagnóstico. La granulomatosis de Wegener puede responder a los corticoides. Hemos indicado la prednisona, tabletas de 20 miligramos cada 8 horas. Bueno, algún investigador médico dice los inmunodepresores como la ciclofosfamida pueden también evitar esta enfermedad que afecte gravemente. Pero para usar inmunodepresores, ustedes saben, se tiene que tener mucha experiencia porque ¿por qué se llama inmunodepresor? Porque disminuye la respuesta inflamatoria. Por lo tanto, no es aconsejable. Otro caso, otra enfermedad. El síndrome de Goodpasteur. Voy a deletrear. Síndrome de GOOD. PASTURE. Síndrome de Goodpasteur. GOOD PASTURE. El síndrome de Goodpasteur es un trastorno alérgico poco frecuente, igual que las otras entidades, en el que se producen hemorragias en los pulmones junto con insuficiencia renal progresiva. Yo quiero indicar de que el Goodpasteur afecta principalmente los pulmones y los riñones, provocando lógicamente hemorragia en ambos casos. Hemoptisis en los pulmones como síntoma o signo y hematuria en los riñones. Por razones desconocidas, los individuos que padecen del síndrome de Goodpasteur producen anticuerpos contra ciertas estructuras en el aparato filtrante de los riñones y también en los sacos alveolares y los capilares de los pulmones. Dichos anticuerpos provocan una inflamación que interfiere con la función renal y pulmonar. Se considera que tales anticuerpos pueden ser la causa directa de la enfermedad. Bueno, los signos y síntomas, el individuo que padece esta enfermedad desarrolla típicamente dificultad respiratoria y tos con emisión de sangre o hemoptisis. Los síntomas pueden evolucionar rápidamente y empeorar. La respiración puede disminuir y puede haber una pérdida importante de sangre, al mismo tiempo que se produce una insuficiencia respiratoria.
Los análisis complementarios muestran en la sangre los anticuerpos característicos y en la orina la presencia de sangre y proteínas, o sea, proteinuria más. Con frecuencia, la enfermedad se acompaña de anemia, tiene que ser porque se está perdiendo sangre. Una radiografía de tórax revela zonas alteradas en ambos pulmones y una biopsia del tejido renal permite identificar la lesión renal también. Estos anticuerpos se depositan principalmente en la membrana basal del glomérulo renal. Bueno, mejor les diré. En la membrana basal del capilar del glomérulo renal, así más o menos es. Bueno, es de un pronóstico muy reservado. Es una enfermedad muy grave, muy grave. Evoluciona mal y con rapidez. Para suprimir la actitud del sistema inmunitario se pueden administrar a la persona afectada corticoides y también podemos indicar la ciclofosfamida por vía intravenosa como inmunosupresor. Aquí sí podemos utilizar porque tiene mal pronóstico la enfermedad y hay que hacer lo imposible para que evolucione mejor. Aunque ya les he indicado, es de evolución nefasta, de una mala evolución. El paciente además puede someterse a plasmaféresis, un procedimiento en el que se extrae la sangre de la circulación, luego se extraen de la misma los anticuerpos responsables de la enfermedad y se devuelve de nuevo el torrente sanguíneo a la circulación. Eso es la plasmaféresis. La utilización precoz de esta combinación de tratamiento puede contribuir a salvar la función de los riñones y de los pulmones. Porque una vez que se ha producido el daño, este es irreversible. Terrible esta enfermedad, ¿no? Por suerte son raras estas enfermedades. Muchos pacientes pueden necesitar un tratamiento de apoyo mientras evoluciona la enfermedad. El tratamiento puede requerir oxígeno complementario, un respirador y también transfusiones de sangre porque se pierde mucha sangre. Si los riñones fallan, es necesario someter al paciente a una diálisis renal. Así es como tenemos que solucionar más o menos este problema. Bueno, yo quiero indicarles a ustedes que estas enfermedades alérgicas pulmonares no son frecuentes, pero el médico tiene que saber